demorado en los plazos. El ingeniero Héctor Ríos recién emite la resolución que rechaza el pedido de la Agrícola a la Venta por las razones de que recién en octubre le llega el expediente del ALA, que ya explicó ampliamente el ingeniero. Pero lo cierto aquí, ¿qué es lo que está pasando? Los señores periodistas saben perfectamente el tema de recurso hídrico, que es de sensible atención, es lo que se ve a posterior, que va a ser dañado. Ya alguien decía hace 25 años que Ica, 25 años va a ser un desierto. Y eso es lo que generalmente no se trata, nadie se preocupa, los políticos no se preocupan y tenemos que decirlo. Y lo digo eso porque eso también es el contexto legal. Los políticos no se preocupan por el recurso hídrico. Las agroexportadoras están extrayendo el agua de Ica, del Valle de Ica, para luego dejarlo seco. Cuando acabe esto, simplemente vuelan a sus ciudades e Ica se queda perjudicada. Lo que el ingeniero Héctor Ríos ha hecho una acción de control, y más bien ustedes deben analizar minuciosamente el por qué la Contraloría de la República hasta ahora no emite ni una resolución o ni una acción. Es muy peligroso y muy misterioso que no se haga eso y se atienda más bien una acción mediática contra el ingeniero, que yo he podido ver todo el expediente conjuntamente con el ingeniero y el doctor Cucho. Este ingeniero es un absurdo desde un comienzo. Se le denuncia por abuso de autoridad por haber emitido una resolución en forma arbitraria, ilegal, incurriendo en conducta funcional como funcionario público. Y pone el fiscal como agraviado a la Agrícola a la Venta y como agraviado al Estado peruano. Los abogados sabemos perfectamente que el tema de abuso de autoridad, el agraviado es el particular. El Estado peruano jamás se ha agraviado. Punto uno, situación de negligencia inexcusable del fiscal, pero yo entiendo por qué practica esa negligencia. Esta no es casual, esta tiene un motivo. Ahora, segundo, ya al día de hoy, yo tengo que decirlo, porque lamentablemente el ingeniero tuvo una defensa. Al 25 que se efectuó el control de acusación, había muchos efectos, muchas irregularidades, desde el fiscal Pecho Peche. Y ustedes saben que ha sido defenestrado por amplias irregularidades. El tema es que el fiscal, no obstante el ingeniero, aportaron una serie de pruebas, entre ellas las que han mencionado, una serie de informes, una serie de documentos que la misma Agrícola a la Venta aporta, como por ejemplo, ellos, como lo ha señalado el ingeniero, ellos señalan de que desde el 2010 vienen pidiendo la autorización para perforación de pozos. Una confusión que genera en la misma audiencia de control de acusación el señor Ugaz Sánchez Moreno, que ha sido procurador anticorrupción en el tiempo de Fujimori y ha sido congresista inclusive. Pero eso es irrelevante para los temas jurídicos. El tema es que la Agrícola a la Venta dice que en el 2010 empiezan a solicitar. Por eso es que ellos quieren acogerse a la autorización de perforación, porque una ley le tenía alcances sobre ello. Pero, sorpresa, o sea, Ugaz Sánchez Moreno en la audiencia de control de acusación confunde, y por supuesto el fiscal confunde, y el juez también se hace de que no sabe nada. Ahí ya no es titular de la acción, ya no es el que dirige el principio de legalidad, y no se da cuenta de un documento importantísimo que lo han aportado los abogados anteriores. Por ejemplo, esta carta, señores, autoridad local de Ica, firman, fíjense los nombres: María Rosario Burgos Solís, Juan Manuel de los Ríos Bertel, Carolina Huaquen Gómez de los Ríos, Juan Manuel de los Ríos Huaquen, Carolina de los Ríos Huaquen, Rosa Dora Lisset Humber, Juan Lisset Conicia, Daniela de los Ríos Fluri, otra vez, Alonso de los Ríos Fluri, María Lourdes de los Ríos Bertel, Reina Rosa Vergara Carpio y algunos integrantes más que yo entiendo, y ustedes saben, señores periodistas, esta documentación que empezaron ante COFOPRI en el año 2009 y la siguieron tramitando y después tergiversaron y desnaturalizaron todito el procedimiento administrativo, se inició en base a un decreto supremo que todo el mundo conocemos los iqueños, el decreto supremo 026-2003 del Ministerio de Agricultura. ¿Qué dice ese decreto supremo? Que lo manejaba, por cierto, acá el PET, COFOPRI y últimamente la Dirección
regional de saneamiento de Ica. Este decreto supremo solamente permite a los particulares adjudicarse terrenos seriazos hasta por cuánto de hectáreas, 15 hectáreas. Ahora fíjense, son 25, señores, multipliquen por 15 hectáreas. Y esto es lo que él pretende, o sea, Agrícola La Venta pretende que esto es su trámite. Y el trámite fue por personas naturales y estrictamente para terrenos agrícolas por 15 hectáreas cada uno. ¿Para qué? Para titularse y hacer sembríos posteriormente, pero individualmente. ¿Acaso esto no puede ser un documento que acredite o revele así, inequívocamente, de que Agrícola La Venta está manipulando y utilizando personas, y por supuesto su propia familia, para poder hacer este bochornoso y este imperdonable acto mediático contra el ingeniero Exxon Ríos? O sea, las razones por las que él sale, ustedes creo que le entienden por su propio peso, por las razones que ya se explicó. Entonces, y luego vienen sosteniendo, y por supuesto, vienen sosteniendo una serie de documentos, y recién en el 2012 se apersona una representante recién con vigencia de poder de Agrícola La Venta haciendo uso de los documentos que no le corresponden. Ahora yo digo, le denuncian al ingeniero Exxon Ríos señalando como agraviada a la empresa Agrícola La Venta, quien a través de su abogado ha pedido como actor civil una reparación de 2.600.000. Y ojo, y el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos, en el control de acusación, cosa que no pasa comúnmente en los temas judiciales, siempre acogen la reparación civil que plantea el fiscal, que era de 300.000, más o menos como para compensar la multa que le impuso Exxon Ríos a la empresa Agrícola La Venta cuando en pleno trámite irregular, en el que no formaba parte del trámite y que empezó a partir de 2012, él perfora 3 pozos y fue multado por 100 UIT, que son 370.000 soles más o menos. El fiscal estaba dirigido. Yo no tengo temor a decir como abogado, yo sé cómo se manejan los niveles de corrupción ahí. Y podrá pensarse que, ya habiendo prescrito un delito, ¿por qué? Porque no solamente se le denuncia por abuso de autoridad, sino por el delito de omisión, rehusamiento y retardo en sus actos funcionales. O sea, decir, oiga señor, le decía, según el TUPA del Ministerio de Agricultura y del ANA, usted tiene 30 días, claro, todo el mundo lo sabemos como abogados, 30 días para atender un pedido, pero hay una serie de requerimientos. Pero aún con todo eso, el ingeniero, desde que tomó conocimiento en octubre de 2012, él inmediatamente al mes, como lo señaló, eleva el documento y emite la resolución, una resolución en protección del bienestar y atendiendo además a que las normas no le permitían, aun cuando este señor de Agrícola La Venta no era agraviado. Los agraviados, ustedes entenderán con toda lógica, los agraviados pues serían las 25 personas. Pero acá, ¿por qué aparece Agrícola La Venta? O sea, ¿qué poder extraño tiene el señor? ¿Y qué ceguera tiene el fiscal y qué ceguera tiene el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos? De verdad que para mí es desastroso este actuar del fiscal en primer lugar, pecho a pecho que tuvo en inicio su investigación, y del fiscal que ahora acoge, Osvaldo Ramírez, y el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos. Y lo más imperdonable es que en pleno control de la acusación, cuando Exxon Ríos, a través de su escrito de formulación de observación, presenta una serie de pruebas, en un audio que lo hemos escuchado en cantidad de veces, en la parte final, cuando la doctora que tenía a cargo esta defensa, le dice, doctor, hemos presentado pruebas, y ciertamente presentaron pruebas. Y el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos dijo, bueno, reconsiderando que la abogada de los acusados está formulando reconsideración a los medios de prueba para ser contemplados en el juicio oral, como todos sabemos, le dice, no, esos medios probatorios son respecto del sobrecimiento que se está pidiendo, la cuestión prejudicial, que es respecto del expediente administrativo que ya explicó Exxon Ríos, que hasta ahora no se resuelve, y que eso era fundamento para que también declaren fundado la cuestión prejudicial, y el sobrecimiento porque no haya agraviado, es una persona que no tiene nada que ver absolutamente con el inicio del procedimiento administrativo,
no tiene nada que ver con el trámite, y además la resolución había sido impugnada en apelación y está pendiente de emitir resolución. Ahora, las pruebas, el juez abiertamente, arbitrariamente, porque ese es el término, no creo que no conozca derecho, eso no le creo a nadie, o de premeditadamente dijo improcedente la admisión de las pruebas para juicio oral. Es decir, el ingeniero Exxon Ríos va a juicio oral sin pruebas a pesar de haberlas ofrecido. En consecuencia, es como que yo siempre explico en términos futbolísticos. Vamos a un partido del lado de la fiscalía con el actor civil, todas las pruebas. Del lado de Exxon Ríos y los dos funcionarios más denunciados, vamos sin pruebas. Pero obviamente que estamos interponiendo el recurso de apelación y de nulidad de ese auto, que además ni siquiera lo colgó ya digitadamente en el sistema, obviamente para tener que pasarnos una madrugada y dos escuchando una media hora y transcribir para poder impugnar el auto que se nos vence hoy, el día de hoy. O sea, él no considera. Él hace además una motivación de acuerdo a plenarios que tienen que ver con conclusión anticipada y otros temas. O sea, ni siquiera sustenta ni hace mención respecto del sobrecimiento y respecto de la cuestión prejudicial a ningún medio probatorio del ingeniero Exxon Ríos. ¿Esto qué significa? Y lo dijo el mismo Miguel Ángel Díaz Chirinos en su resolución oralizada, de que se le deja al Estado el derecho para que lo hagan valer vía reexamen. ¿Él está chistoso o no conoce derecho? Cuando las pruebas son ofrecidas previo al control de acusación, se tienen que aportar aquí y se tienen que admitir. Definitivamente, señores, yo concluyo con eso, salvo que hay una pregunta respecto en el tema legal. Yo concluyo con eso. Esto constituye, todo eso lo que está pasando el ingeniero Exxon Ríos, por eso yo dije inicialmente, aplaudo su valentía y agradezco a ustedes su presencia. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes como pequeños tienen que saber defender eso.